Bueno, yo quería hablar en realidad sobre otras cosas. Pero bueno, vine a ser útil. Mi nombre es Karen Fray, soy abogada de la matrícula, consejera en el colegio. Agradezco acá a la gente del Instituto de Derecho Informático, tanto a Mauricio como a Vivi y a Mari, que no sé dónde está, por la invitación. Bueno, los invito a todos a participar del instituto, es un instituto nuevo, y bueno, van a necesitar del aporte, va a dar que hablar este instituto, así que bueno, vengan porque el tema informático, lo que sucede, ¿sí? Lo que nos está pasando y lo que estamos advirtiendo, es que obviamente es un derecho novedoso y estamos trabajando o estamos tratando de, en esto no hay verdades absolutas, estamos todos aprendiendo, así que un poco la idea de estos talleres es esto, seguir aprendiendo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando sobre la casuística, estamos trabajando sobre los casos puntuales, sobre lo que dice un tribunal, sobre lo que dice un juzgado y demás, y sobre la base de eso vemos a ver, de acuerdo a lo que entendemos y a lo que vamos estudiando, cómo podemos aportar, ¿no? Para mejorar un poco toda esta cuestión. La verdad que, bueno, desde el punto de vista de los abogados, es indispensable que sepamos sobre tecnologías, ya lo dijo Guillermo. Y bueno, y respecto del tema del Poder Judicial, sería también importante que se capaciten, porque bueno, yo escucho permanentemente colegas en la calle que me dicen: yo ofrecí esta prueba documental o y no me la tomaron, no la valoraron, no la admitieron. Probablemente cuando observo el asunto es que ofrecieron cualquier cosa menos prueba electrónica. Entonces el juez, que entiende menos, dice cualquier cosa. Entonces, bueno, la idea es que todos, ¿sí? Tratemos de aprender, de capacitarnos, de ir a cursos y demás, ¿no? Cosa que, bueno, nosotros los colegas estamos haciendo, por eso abrimos estos espacios, y sería bueno también que desde el punto de vista o desde el lugar, ¿no? Del otro lado del mostrador, desde el punto de vista del Poder Judicial y demás, la gente también, los jueces también se instruyan sobre esto. Hoy, por ejemplo, yo voy a hablar sobre lo que es la prueba electrónica o la prueba en soporte electrónico, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Porque lo que estamos observando, ¿sí? De que la forma en la que se ofrece esta prueba y demás realmente deja mucho que desear. Lo que primero voy a tratar de ser lo más breve posible, lo más rápida posible, para dar algunos conceptos así bien rápidos y después ir a una parte práctica en donde yo elaboré una demanda, hice como una demanda, la parte de la prueba de una demanda, donde ustedes van a ver cómo concretamente, ¿sí? Más allá de la teoría, digamos, a mi criterio, sería un ofrecimiento adecuado de la prueba electrónica, ¿sí? Y después vamos a ver qué son las capturas de pantalla, que evidentemente eso no sirve, ya les aclaro. Es decir, vamos a empezar con valor probatorio de la prueba electrónica, empiezo por el final, ¿sí? La prueba electrónica o la prueba en soporte electrónico, ahora les voy a decir qué es lo que es exactamente, en qué consiste, cómo se individualiza y cómo se ofrece en un pleito. Estoy hablando siempre de procesos privados, ¿sí? Por eso hay el tema de la sangre y demás. Hay cosas que en los procesos privados ni se nos ocurriría pensar y que en el marco del derecho penal y demás son cosas que se pueden obtener compulsivamente. Nosotros estamos hablando de procesos privados, ¿sí? Sea derecho civil, derecho laboral, derecho de familia. ¿Sí? Yo me voy a limitar a el tema de la prueba en soporte electrónico en ese tipo de procesos. Bueno, primer punto. Y empiezo por el final. La prueba electrónica o la prueba en soporte electrónico es una prueba indiciaria. Y esto ya, acá estamos hablando de valoración de la prueba. Es una prueba indiciaria. ¿Qué significa esto? Es una prueba que necesita completarse con otros medios de prueba para generar convicción en el juez, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes vamos a ver ahora qué es la prueba electrónica, todo lo que son, hoy me detuve en WhatsApp, se puede hablar de prueba electrónica en general, pero yo tomé el tema del WhatsApp porque por ahí es la plataforma, digamos, que más se está utilizando para intercambiar comunicaciones y que, bueno, evidentemente todo el mundo te viene con la captura de pantalla del WhatsApp o lo que sea y pretende con eso presentarlo a un juicio y que eso acreditar algún hecho litigioso, ¿sí? Entonces, primero lo que tenemos que determinar es que es una prueba indiciaria. O sea, es una prueba incompleta, es una prueba que necesita completarse con otros elementos de prueba como para generar convicción en el juez. Es decir, que aunque ustedes ofrezcan la prueba de la forma en la que les voy a indicar que se puede llegar a ofrecer la prueba electrónica, y en esto ya les digo, no hay verdades absolutas, hay que tener creatividad y demás. Yo elaboré una forma bastante completa
¿sí?, de presentar lo que es la prueba electrónica para que pueda ser admitida como prueba electrónica. Después hablaremos de la valoración, pero bueno, en definitiva, lo que les quiero comentar un poquito es que, aunque ustedes, ¿sí?, hagan todo lo que yo ahora les voy a proponer que hagan para que esa prueba en soporte electrónico, esa prueba electrónica, sea valorada adecuadamente por el juez, ustedes tienen que tener en cuenta que aún así es prueba indiciaria, ¿sí? Es decir, y ahora voy a completar un poquito. En principio, vamos a hablar de la admisibilidad de la prueba electrónica. ¿Qué es la prueba electrónica? Es una prueba en soporte electrónico. Es un conjunto de datos o información contenidos en un dispositivo o medio electrónico, ¿sí? Acá esto tienen que tenerlo en cuenta. Son los hechos relevantes y conducentes al juicio. Bueno, cada vez se materializan. ¿Qué es esto? Es información que está contenida en un soporte electrónico. Los WhatsApps, los mails, los mensajes de Messenger. Y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta porque a los fines del ofrecimiento de la prueba, ustedes tienen que visualizar que yo tengo información que está contenida dentro de un dispositivo. La información no existe, se puede replicar fuera del dispositivo, pero en principio, por naturaleza, es una prueba que está dentro de un dispositivo electrónico, que la podemos extraer del dispositivo electrónico para ofrecerla con valor probatorio. Pero para eso hay que cumplir una serie de pasos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es el objeto de la prueba electrónica? Es esto. Tengan en cuenta lo siguiente, que cuando hablo de prueba electrónica, esta información, ¿sí?, que está en estos dispositivos, puede estar en dispositivos físicos, sean discos rígidos, sean DVDs, CDs, teléfonos móviles y demás. Eso sería el dispositivo físico, ¿no?, de esta información que está contenida ahí, o bien puede estar contenida en dispositivos lógicos, que es lo que llamamos. Esto ya habló algo acá el informático. ¿Qué es la información que está contenida? Es cuando yo a la información que está contenida en el dispositivo electrónico la saco del dispositivo electrónico y la transmito, la traslado, la replico a través de procedimientos informáticos, ¿sí? Entonces, ahí en ese caso la información estaría contenida o estaría siendo, digamos, trasladada o almacenada en un dispositivo lógico. ¿Qué es esto? Y acá entramos ya, los dispositivos lógicos se podrían considerar todos los sistemas de mensajería instantánea, mails y demás. ¿Se entiende más o menos? Esta diferencia es sumamente importante porque al momento de ofrecer la prueba tengo que... Bueno, ya vamos a volver. Sobre esto ya van a entender bien a lo que me refiero. Pero bueno, la idea es esto. ¿Qué es un WhatsApp? ¿Qué es un mail? ¿Qué es un mensaje en Messenger? ¿De qué prueba estamos hablando? Bueno, fundamental. Primero, para determinar de qué prueba estamos hablando, porque directamente no se sabe demasiado ni de qué tipo de prueba estamos hablando. Estamos hablando de prueba documental, ¿sí? De prueba documental. Un WhatsApp, un mensaje de Messenger, un mail, es un documento electrónico. O sea que yo al momento de ofrecer esta prueba, acá ya tenemos una primera aproximación, la voy a ofrecer como prueba documental. En ese ítem iría el documento electrónico que consiste en la conversación, el mail, la captura de pantalla, el contenido de Facebook que vi, que quiero con eso acreditar algo y demás. Eso es prueba documental, pero no es prueba documental común, ¿sí? Yo diría que la prueba documental es un género. Y dentro de ese género tenemos la prueba documental electrónica, que es una especie que difiere en algunos casos del documento en soporte papel. ¿Hasta acá vamos entendiendo? Entonces es prueba documental, pero en vez de estar en un soporte papel, está en un soporte electrónico, ¿sí? Esto, cuando ofrezcan la prueba dentro de lo que es documental, ponen documental, bono, IU, carta documento, pipipi, todo lo que ofrecemos normalmente, hacen otro ítem. Yo les sugiero, esto no hay verdades, cada cual trabaja como quiere, pero bueno, los que más o menos estudiamos un poquito el tema de la prueba, ponen un ítem especial, documental. Ahora yo elaboré eso, queda a disposición acá por si lo llegan a necesitar. Ponen prueba documental electrónica dentro de la prueba documental. Y ahora les voy a decir cómo ofrecer esa prueba documental. Pero bueno, en principio tienen que entender que es un documento. ¿Por qué es un documento? No lo digo yo, lo dice el Código Civil, artículo 286 y concordantes,
dice que amplía el concepto de documento, no solamente al documento en soporte papel, sino a aquellos documentos cualquiera que, digamos, cumplimente con la forma escrita, cualquiera sea su forma de soporte, aunque esté en soporte electrónico, y aunque para su reproducción se requiera la utilización de medios técnicos. Tengan en cuenta esto, ¿por qué? Porque hasta hace un tiempo muchos juzgados y muchos tribunales directamente dicen que, o decían que los mails, los WhatsApp y demás no eran prueba. ¿Por qué? Porque no había forma, digamos, de encasillarlo en alguna de las pruebas, digamos, que normalmente ofrecemos o que están previstas, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que hay suficiente base normativa, ¿sí?, para que no les digan esto y para que sepan que un documento electrónico, una conversación, un contenido que saqué de Facebook que quiero probar algo, un WhatsApp y demás, son documentos, es prueba documental. Es documento, su naturaleza jurídica es la de documento, así está establecida en el decreto 282, perdón, es 2826, ahí me olvidé. Nosotros tenemos una ley, que es la ley de firma digital, que es la 25506, y bueno, decretos reglamentarios, tenemos el artículo 286, no los quiero aburrir con temas normativos, pero bueno, esto queda acá, lo tienen. Yo digo, por si llegan a querer ofrecer algún tipo de prueba, algún tipo de documento electrónico, le dicen que no, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es prueba, que entienden que eso no es prueba, eso sí es prueba y eso es prueba documental. Código civil, código penal, es decir, la legislación de fondo, ¿sí?, nuestra, autoriza a considerar a esa conversación o lo que sea que fuera como documento electrónico, ¿sí? O sea que como documento, digamos. Dentro de los documentos, documento electrónico. Está en esta ley, acá este es un decreto que reglamenta la ley, ahí también está arriba, me equivoqué el número, que es la ley 25506, que es nuestra ley de firma digital. Ahora vamos a ver la diferencia entre firma digital y firma electrónica. Bueno, acá la Secretaría de Comunicaciones lo asimila a la correspondencia epistolar, obviamente que es prueba documental, es documento. Según el Código Penal, se amplía el concepto de documento al documento del soporte electrónico, ¿sí? Y el Código Civil. Acá tenemos, en lo que nos detenemos, artículo 286. ¿Qué son? Y ahora sí, esto ya tiene que ver, hasta ahora hablé de admisibilidad, ¿sí? Es decir, que eso es una prueba documental, es un documento, dentro de los documentos electrónicos. ¿La puedo ofrecer como prueba? ¿Me la tienen que admitir? Sí. Ahora, en la medida que haga las cosas más o menos con un dedo de frente, ¿no? Entonces, el artículo 86 del Código Civil, ¿qué define a los instrumentos? Los instrumentos públicos, esto es la definición nueva, instrumentos públicos e instrumentos particulares. Dentro de los instrumentos particulares tenemos los que están firmados, ¿sí?, con firma de la parte. Esos son los típicos instrumentos privados, ¿sí?, o los típicos instrumentos privados, los que hablamos, los que ya tenemos unos años de residuo de abogados. Y después están los instrumentos particulares, que pueden estar firmados o no firmados, ¿sí? Bueno, esto ténganlo muy en cuenta, porque esto tiene que ver con la valoración que va a hacer luego el juez de ese documento electrónico, ¿sí? ¿Por qué? Porque los WhatsApp, supongamos, los mails y demás, son documentos electrónicos con firma electrónica. Serían, según la definición del Código Civil, instrumentos particulares no firmados. ¿Por qué? ¿Por qué no firmado? Ustedes imagínense el documento soporte papel. El documento soporte papel, que uno va a acompañar en un juicio como prueba documental, ese documento soporte papel puede estar firmado o puede no estar firmado, ¿verdad? Bueno, si está firmado, se firma con la firma hológrafa, ¿verdad? Yo lo acompañé, firmado, firma hológrafo, o puede no estar firmado. O bueno, pues puede estar certificada la firma y demás. Eso es un documento soporte papel. En nuestro derecho, nuestra legislación, por la ley 25506, esto del año 2001, no es nuevo, ¿sí?, y por expresa manda del Código Civil, para tener a los documentos electrónicos como firmados, se requiere la firma digital, ¿sí? Es decir, que, por ejemplo, lo usamos todos los días, el token. El token, nosotros cuando emitimos un token, ¿sí?, o sea, cuando nosotros emitimos un escrito, supongamos, ¿qué hacemos? Nosotros elaboramos un documento electrónico, eso le aplicamos una firma digital, ¿sí? Por eso tenemos un token, un certificado, una licencia, toda la historia, y eso es lo mismo que firmar un documento hológrafo.
Ustedes recuerden, su práctica profesional, antes que hacíamos un escrito, lo firmábamos, lo mandábamos al tribunal, ¿cierto? Este sistema de elaborar un documento en la computadora, aplicarle una firma digital, es lo mismo. Es decir, pero tengan en cuenta que el único, o sea, lo que reemplaza a la firma hológrafa, a la firma que uno pone en el papel, es la firma digital. ¿Qué es la firma digital? Es este sistema, la firma digital es un protocolo, en realidad es un sistema que se aplica a un documento electrónico que le da, ¿sí?, valor de autenticidad e integridad al documento, ¿sí? Como verán, un mail, un WhatsApp y demás no tiene esta validez legal. ¿Por qué? Porque es un documento electrónico que no tiene firma digital. ¿Se entiende lo que voy diciendo? Entonces, el juez, cuando tenga que valorar esto, ¿cómo lo va a valorar? Como un documento, ¿sí?, privado, o como un instrumento particular, como dice ahí, que no está firmado. ¿Por qué? Porque no está firmado. Estos documentos tienen lo que se llama firma electrónica. Entonces, volvamos. ¿Qué es la firma digital? La firma digital es aplicar a un documento electrónico todo un procedimiento, ¿sí? Sé que, bueno, que se le establece la ley 25506, que es ese procedimiento. En nuestro sistema existe un sistema de, digamos, nosotros tenemos un régimen estatal, ¿sí?, en cuanto al tema de los certificantes, o sea, estas firmas digitales o estas autorizaciones para aplicar esto a los documentos son emitidas por empresas, ¿sí?, que son certificantes y que están licenciadas por el Estado Nacional, ¿ok? No hay otra forma de obtener una firma digital en nuestro derecho si no es mediante este procedimiento, ¿sí? Y comprándola a estas empresas, bueno, y demás. Lo vemos en el token, típico ejemplo, ¿sí?, que lo usamos todos los días. Eso es, ¿qué es entonces un escrito que nosotros hacemos? Es un escrito, es un instrumento particular con firma digital, que reemplazaría la firma hológrafa del documento soporte papel. Hasta acá estamos de acuerdo. Todo lo demás, todo lo que no es firma electrónica, que permitiría, entre comillas, dar ciertos indicios sobre la autoría y la integridad de ese documento, es firma electrónica. Y esto es fundamental porque nosotros, a través del plexo probatorio, vamos a ese documento darle, o sea, el documento yo ya lo mandé y viene con los datos como para que yo pueda, digamos, determinar la firma electrónica. Pero yo, a través del plexo probatorio, voy a develar, ¿sí?, los elementos que conforman esa firma electrónica. ¿Se entiende lo que les digo? Por ejemplo, pidiendo oficios, haciendo prueba pericial informática, yo voy a llegar a acceder a todos aquellos, digamos, a ciertos elementos de prueba que me van a permitir, ¿sí?, con valor de indicio, determinar que un mensaje fue remitido en un momento determinado por una persona determinada. Pero es prueba indiciaria. ¿Por qué? Porque no hay una firma. ¿Se entiende? Es un documento particular no firmado. Ustedes imagínense qué es lo que tienen que hacer cuando presentan en un juicio como prueba documentos que no están firmados. O sea, por ejemplo, lo vemos en los que hacemos de laboral. Yo acompaño la típica, el empleador escribió, alguien quiere acreditar un sobresueldo, el pago de un salario en negro, ¿qué hace? Entonces, supónganse que el empleador haya cometido el error de ponerle, te pago por el mes de 5.000 pesos, ponele, y bueno, y yo con eso quiero acreditar, lo aporto como prueba documental y con eso quiero acreditar que ese documento es de tal persona y demás. ¿Qué pruebo? O sea, no sirve. Tengo que acreditar si es desconocido, si el documento es desconocido, yo cargo con la prueba de acreditar que ese documento es atribuible a la persona que yo indico. Lo mismo son los WhatsApp, a diferencia de la firma digital. O sea, un documento que sale con una firma digital, se presume su autenticidad, que la autenticidad es la autoría, es la identidad entre el autor real y el autor aparente del documento. Entonces, en ese caso, hay una presunción de autoría, hay una presunción de autoridad, de autenticidad del documento. Si alguien lo niega, tendrá que probar que no es de la persona que emanó, o a quien se lo atribuyo, ¿se entiende? En el documento electrónico, con firma electrónica, WhatsApp, mail y demás, como es indiciario, es al revés. Yo lo aporto, ¿sí?
Yo lo aporto, lo individualizo, ahora vamos a ver cómo. Yo lo aporto al documento. Si es desconocido, yo soy la que tengo que probar que ese documento se atribuye a quien yo digo. ¿Cómo lo voy a hacer? Con el plexo probatorio que ahora vamos a ir viendo, que vamos a ir desglosando para ir acompañando ese documento electrónico. ¿Sí? Bueno, acá no sé, esto ya lo dije. Sí. A ver. Sí, lo del token. Sí, ya lo dije. Firma electrónica, acá está. Tanto la definición de firma electrónica como de firma digital están, esto queda acá, chicos, si lo quieren, están establecidos en la ley 25506 que habla de firma electrónica y demás, ¿sí? Ahí tenemos el artículo 288 del Código Civil, ¿sí? Esto ya es un tema de valoración. O sea, a ver, acá un juez no me puede decir que un documento electrónico, aunque lo presente como lo tengo que presentar, es plena prueba. Ni tampoco me puede decir que no es prueba. O sea, acá ya vamos a controlar, ¿sí? ¿Qué dice el juez y qué hace el juez respecto de esto? ¿Sí? Esto está establecido legalmente, no es que alguien lo haya inventado, ¿no? 288, para los instrumentos generados por medio electrónico, el requisito de la firma de una persona que hace fechas utiliza la firma digital, que asegura indudablemente integridad y autoría. ¿Tiene firma digital? Es un instrumento privado que tiene por cumplido el requisito de la firma. Si me lo desconocen, tendrán que acreditar que no es de quien yo digo. A la inversa con el resto. ¿Sí? Esto es claro y es fundamental, ¿sí? Porque vemos que no se ofrece correctamente y tampoco se impugna correctamente. O sea, esto es bastante claro. Si yo la prueba en soporte electrónico la ofrezco mal y la otra parte la desconoce meridianamente y no tengo mucha alternativa, estoy medio como en el horno, ¿sí? Puede llegar a servir como prueba indiciaria, bueno, ahora veremos, pero la realidad es esta, es un instrumento particular que no está firmado, ¿sí? Y que con otros elementos de prueba yo voy a acercar al juez a generar cierta convicción, pero que no les digan que esto hace plena prueba. Ahora vamos a hablar de los delirios en la captura de pantalla. Bueno, acá yo me refería a el tema WhatsApp, porque WhatsApp presenta algunas características, ¿sí?, que la hacen bastante complicada. ¿Qué tienen que tener en cuenta al momento? Ya se van a ir dando. Yo todo esto lo voy introduciendo a ustedes para que al momento de generar la prueba vayamos viendo por qué estamos generando la prueba. Entonces, ustedes tienen claro que en principio la prueba que vamos a ofrecer, que va a completar a ese documento electrónico como prueba documental, tiene por fin acreditar o validar la firma electrónica, es decir, aquellos datos que me van a permitir prima facie determinar de dónde vino ese mensaje, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué es lo que necesito, supongamos, para hacer un WhatsApp? Si quiero la captura de pantalla del WhatsApp, la pregunta al millón. ¿Qué necesito? Necesito un teléfono primero. Y eso tienen que tener en cuenta, porque en derecho informático, en pericias informáticas, no tengo nada si no tengo un dispositivo. Tengan en cuenta esto, si no tengo el dispositivo de donde esos mensajes fueron, ¿sí? No tengo nada. Bueno, tiene sus particularidades, pero ahora vamos a ver. Primero, un celular. También se puede abrir desde una computadora, el WhatsApp, ¿sí? Pero bueno, en principio la aplicación funciona con el celular. Un celular, ¿qué necesito? Una línea de teléfono, un número de celular. ¿Qué voy a necesitar? Un usuario de la plataforma, porque tengo que tener bajada la app y usada la plataforma. Esto tengan en cuenta todas estas cosas, porque todo esto va a referir a pruebas diferentes. Luego, ¿sí? ¿Qué más tengo que tener? Tengo que tener, bueno, la aplicación y una cuenta. Se puede abrir en otro soporte físico, por ejemplo, computadora. Y bueno, ahí está. Más o menos con eso ya estaríamos en condiciones de decir cómo ofrecer esto. Hay un tema con el tema del WhatsApp. Tenemos algo que se llama cifrado de extremo a extremo. Ustedes han escuchado hablar de esto. ¿Saben más o menos qué es? Se cifran de los dos lugares. Claro, sí, pero ¿qué nos implica eso a nosotros? El tema es el siguiente. El cifrado de extremo a extremo es por eso elegí WhatsApp, porque es la prueba más difícil para mí. Digamos, darle valor probatorio a un WhatsApp hay que meterle onda, hay que laburar. Desde el año 2014, ¿sí?, en donde se acreditaron determinadas vulnerabilidades del sistema, ¿sí?, se puso, siempre tenían protocolo de seguridad, pero esto es un protocolo de seguridad diferente. ¿Por qué? Porque el mensaje que yo le mando a una persona sale con un código
e ingresa al teléfono de esa persona si ese teléfono reconoce ese código. Entonces, entre los dos, entre remitente y destinatario, entre estos dos usuarios, tenemos un código que es, digamos, nadie más conoce, que se utiliza únicamente para nosotros dos, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa? El cifrado de extremo a extremo implica dos cosas. Primero, que ese código cambia permanentemente. Antes era fijo el código, se establecía entre un teléfono y otro, entonces entre dos usuarios, y era un código fijo. Ahora ese código va cambiando permanentemente, lo que lo hace bastante irrastreable, ¿sí? Yo me refiero si terceros quieren intervenir en esa conversación o quieren ver ese contenido, ¿sí? Y por otra parte, hay algo que es determinante al momento de la prueba, y es que ni siquiera, ¿sí?, los proveedores o los proveedores, los servidores de la plataforma, pueden acceder a esa información. ¿Eso qué significa? Eso significa que si yo quiero acompañar como prueba un expediente, un WhatsApp, y resulta que le quiero mandar oficio a WhatsApp Inc., que es la dueña, que es Facebook Inc., supónganse que logro que un juez me dé la prueba, ¿sí?, para los fines de que me digan que con las conversaciones que hubo y demás, tal día, tal fecha, entre tal línea y tal línea y demás, supónganse que logro conseguir esa prueba, lo más probable es que cuando llegue, WhatsApp Inc. me diga, en ocasión del cifrado extremo extremo, ni yo tengo esa información. El sistema también es, yo tampoco accedo, ¿sí? O sea que acá, ya si no acceden lo que lo hacen, es como, bueno, imagínense para los que estamos fuera, ¿no? Así que bueno, acá WhatsApp es todo re lindo, pero la verdad que como elemento de prueba hay que meterle una onda increíble. Bueno, acá digo en qué sí. Podría ser una tontera, digamos. Está cifrado, pero tenemos el dispositivo. Ah, bueno. Bueno, claro. Vos vas a decir que tenés a tu definida que tenés el WhatsApp, el dispositivo. Sí. El dispositivo está asociado a la cuenta de Google. Está bien, eso por eso. Ahora les explico. Son abogados. No, tiene razón. Es lo que yo les decía hoy. ¿Sí? Tengan en cuenta que en materia de esto, contar con el dispositivo nos salva. Si yo contara con los dos dispositivos, yo no necesito ni prueba informática. Bueno, los informáticos le vamos a seguir dando a comer. Pero no necesito oficio, no necesito nada. O sea, me corta la bocha. Pero el tema es que yo calculo, digamos que por cuanto menos voy a tener mi dispositivo, el que yo voy a aportar, ¿sí? No el otro, ¿sí? Porque el documento electrónico acá se integra con el dispositivo necesariamente. Entonces ahora voy a ver cómo lo podemos bajar a eso para dárselo al juez, pero te quiero decir, en principio, si yo tuviera los dos dispositivos, bueno, estamos re bien, pero es raro que yo tenga el dispositivo de otro. Y también tienen que tener en cuenta al momento de ofrecer prueba documental electrónica, la licitud, porque he visto realmente que se aporta a juicio prueba que no fue obtenida legalmente, lo cual no solamente está mal que un juez provea eso, sino que aparte está incumpliendo con sus deberes de funcionario público. Se observa que hay una prueba que se obtuvo ilícitamente y la provee, la despacha, téngase presente, vamos que va, y bueno. Hay cuidado cuando se valora la prueba electrónica porque no siempre es obtenida legalmente, ¿sí? Entonces, tengamos cuidado. Gracias por la aclaración del dispositivo, está bien. Bueno, acá dice, estas claves no son almacenadas por los servidores, o sea que solo quedan los dispositivos móviles. ¿Ven? Ahí es cuando yo les dije, el dispositivo lógico, que es el sistema de plataforma que uso para remitir el mensaje, y el dispositivo físico, que es el que uso para generarlo, ¿sí? Todo esto es prueba, y todo esto es prueba diferente. Bueno. Otro tema que tienen que tener en cuenta cuando aportan prueba documental electrónica. En principio, debería, ¿sí?, porque si no estaríamos incumpliendo, ¿sí?, con el Código Penal y el Código Civil, sobre todo para los jueces. Los jueces tienen que estar escuchando esto porque son ellos los que proveen estas barrabasadas después. Que en principio las comunicaciones, ¿sí?, que se dan, ¿sí?, son comunicaciones bilaterales. ¿Qué significa? Significa que sean comunicaciones dadas entre las partes del pleito. Si yo, por ejemplo, quiero usar como documento electrónico una conversación de WhatsApp o un contenido de WhatsApp, ¿sí?, que se dio en el marco de un grupo, ¿sí?, ahí estoy violando la ley. O sea, yo como juez no debo aceptar eso, ¿sí?
Entonces, las comunicaciones bilaterales suceden entre las dos partes del juicio, no conversaciones de grupo. Otro tema que se planteó, porque ustedes van a ver que en el marco de las conversaciones es esto que decía un poco Guillermo, ¿no? Cómo se va modificando todo. Se ha también discutido qué valor le damos a los emojis, ¿viste? El dedito, la carita, qué es eso, que sí, que no, que te gusta, que no te gusta. Bueno, no sé, en principio se los descarta, eso no tiene valor probatorio, ¿sí? Tiene que ser manifestación escrita, escrita con lenguaje, digamos, alfabético, ¿sí? Esto ya hay el... Bueno, ¿qué tenemos que hacer cuando recibimos un WhatsApp que vamos a querer hacer valer como prueba? No reenviarlo. Yo sé que está la tentación, se lo reenvío al abogado, se lo reenvío al escribano, al informático, para que me diga, al amigo, para decirle, mirá lo que me puso, lo que es... Bueno, no. No, ¿por qué? Porque se puede alterar la integridad del documento. Y entonces, ¿qué hacen cuando ustedes tienen un mensaje así? Van con el dispositivo, lo abren y se lo muestran y tienen que mostrárselo, ¿sí? Pero nunca reenviarlo. Otra cuestión que les va a permitir conservar la integridad. Bueno, y ahora vamos un poquito... Ya hablé de admisibilidad. Yo les dije, ¿es prueba? Sí. ¿Es prueba? ¿Qué prueba es? Es prueba documental. ¿Es prueba documental qué? ¿Prueba documental electrónica? ¿Hay fundamentos normativos? Hay. ¿Nos pueden decir que no va? No va. Bueno, ahora, ¿cómo lo ofrezco? Y acá ya entramos en el tema captura de pantalla, que es la forma de prueba del millón, de todos. Porque aparte de otro tema, acá hay algo que está todo lindo con esto, pero ahora cuando les diga cómo la tienen que ofrecer, van a ver que se les va a encarecer un poquito la joda. Entonces más vale que sea algo que vayan a cobrar y que, porque nosotros acá no estamos en la fiscalía, todo esto hay que bancarlo y bueno, hay que ver cómo viene la mano. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo voy a ofrecer esa prueba documental? Ya sabemos que hago un ítem que pongo, prueba documental electrónica. Bueno, acá ya entramos con, esto ya es de informáticos. Yo tengo una pericia, tengo algunas, pero bueno, tenía una, pero bueno, como no puedo mostrárselas. ¿Qué es el documento electrónico? ¿Es la captura de pantalla? No, eso no es nada. Eso es una foto de algo que se puede ver del documento electrónico. ¿Se entiende lo que les digo? Eso es una foto o una reproducción simple de una parte visible del documento electrónico. Eso no es el documento electrónico. Eso debería rechazarse de plano como elemento de prueba. O sea, a ver, porque ahora me dicen, ustedes, lo sé que venimos con el chip de la prueba documental papel. Entonces yo tengo un telegrama, ¿no? Yo el telegrama puedo acompañar al original, lo puedo sacar en una fotocopia. ¿Por qué? Porque la prueba en soporte papel ya todos admitimos que yo puedo presentar una fotocopia y de última pedir un oficio. ¿Y más por qué? Porque la fotocopia es una forma de reproducción válida de ese documento en soporte papel, ¿cierto? Entonces yo podré no mandar, supónganse, el telegrama, mando simplemente la fotocopia, ¿sí? Después, la valoración son de mongo aparte, que el juez me diga que sirve, que no sirve, que demás. Pero en definitiva, como prueba, como prueba admisible, me la declaran admisible. Es prueba documental, porque ya todos asumimos que un documento soporte papel se replica con una fotocopia, ¿sí? Bueno, no pasa lo mismo con el documento en soporte electrónico que el documento electrónico. ¿Por qué? Porque el documento electrónico no es un documento en soporte papel. Entonces todos me dicen, y bueno, ¿cómo hacemos? Porque si una captura de pantalla es solamente, es lo que yo veo en un monitor del documento electrónico, pero ni loco eso es el documento electrónico. Si yo presento una captura de pantalla, simplemente y con eso pretendo, aunque pida los oficios, aunque pida la prueba pericial informática, si se encuentran con alguien que entiende, pierden su tiempo. ¿Por qué? Porque yo no lo individualicé. Yo por más de que en el texto de la demanda y en la prueba ponga todos los mensajes de qué número vinieron, a qué número fueron, a qué horario, toda la historia. Eso es lo que se ve del documento electrónico. El documento electrónico tiene que individualizarse correctamente mediante la utilización de un procedimiento que hacen los informáticos. Yo nunca lo hice, creo que lo puede hacer cualquiera, pero bueno, hay unos sistemas que se llaman, se los explico así, perdónenme los informáticos, yo se los explico así clarito. Hay unos sistemas que, bueno, que uno le aplica al documento electrónico, ¿sí? Eso saca un código, un número que se llama hash, creo que tiene 40 dígitos, sigue siendo 40 dígitos. Tiene aparentemente 40 dígitos y ese numerito vendría a ser
como el numerito de la carta documento o el numerito del telegrama. Eso es individualizar el documento electrónico. ¿Qué hago? Veo el mensaje, supónganse que es un mensaje de WhatsApp, veo que me va a servir como elemento de prueba, no lo reenvío, cumple los requisitos de licitud, se da entre las partes del pleito. ¿Qué hago? Voy a un informático y con un escribano, ahora les voy a decir cómo más o menos puede ser, como para darle cierto atisbo de seguridad a todo esto. Pido que me vuelquen ese documento electrónico, que le apliquen un hash y me lo vuelquen todo este procedimiento monitoreado y todo explicado por un acta notarial. ¿Sí? Y ahí yo hago todo este procedimiento que hago el perito, yo lo hago certificar. Con las actas, con la captura de pantalla, con todo el procedimiento que usó, los generadores de hash que usó el informático, el hash que tiene. Porque, a ver, si yo no indico el hash, no podemos hablar de documento electrónico si no tenemos un hash. No existe. Entonces, una vez que tengo todo esto, que ya pude individualizar el hash, que el perito... ¿Por qué? Porque yo después de esa prueba la voy a tener que presentar ¿yo qué hago? Las pericias que yo tengo. Agarramos, hacemos todo el acta, el perito va, adelante el escribano, hace todo este procedimiento. Todo esto se plasma en un acta notarial que el escribano hace por escrito y me vuelcan ese documento electrónico en un DVD, en un CD o en algo que yo pueda aportar como prueba documental en el juicio, ¿sí? Ahí tenemos un documento electrónico. Sin eso habrá cualquier cosa menos un documento electrónico. Entonces, salió, recién estábamos hablando acá con Gastón, un fallo, casualmente, ahí yo salió en la ley, publicado el día 30 de septiembre, un fallo de la Cámara, en donde por un tema de familia, era un tema complicado, de familia, parentalidad y demás, en donde se admite como elemento de prueba una captura de pantalla, así, purisa, así. El juzgado de primera... Estoy hablando de admisibilidad, no de valoración, tengan en cuenta esto. El juzgado de primera instancia lo había rechazado. ¿Por qué? Porque entendió que eso no era prueba. Y tiene razón, porque no es la réplica de un documento. O sea, no es ni siquiera la copia de un documento electrónico, no es nada. Eso sí que no es nada. Una captura de pantalla no es nada. Y bueno, en la Cámara después dijeron que sí, que se la admita y demás, sin expedir sobre la valoración que van a hacer eso, pero que sí, que se la admite además dada la naturaleza del juicio. Bueno, y le metieron como una garra porque era un tema de parentalidad y demás, y demás. Pero, digamos, yo creo que no debería. Técnicamente no corresponde. Bueno. Entonces, la huella digital del documento es el hash. Y familiarícense con el término, porque no hay documento electrónico si no hay un hash. ¿Cómo le digo al juez qué documento electrónico estoy hablando? ¿Por qué? Porque después cualquier alteración que se haga, cuando, supónganse, vayan a hacer las pericias informáticas en el marco, supónganse que la otra parte designe él, su perito informático, lo que sea que haga, si no tienen ese hash no saben de qué estamos hablando. O sea, técnicamente no hay individualización de documento, no está individualizado si no tenemos ese número, ¿sí? Bueno, más o menos se entiende. Bueno, con ese hash ya les digo, una vez que el perito hace este sistema de volcado, bueno, surge, vamos a hablar, prueba documental, acá está. A ver, para que no veo acá. Bueno, acá tenemos cómo ofrecerlo. Captura de pantalla. La puedo ofrecer la captura de pantalla. Yo no digo que no la ofrezca, la hago certificar, la ofrezco y demás. Lo ideal sería que yo ponga documento electrónico, el hash del documento electrónico y luego transcriba toda la conversación, los remitentes, en fin, como figura en la pantalla. ¿Sí? O sea, la captura de pantalla como ilustrativo para que el juez tenga, también puedo pedir un reconocimiento judicial, y tengan en cuenta siempre la importancia de la prueba anticipada, ¿sí? Bueno, así, ahí tienen un documento electrónico, hash, CD o DVD, individualizar el documento, poner que es un documento electrónico, puedo acompañar un acta notarial, que es todo esto junto, ¿sí? Hago todo el procedimiento volcado del hash, contrato a un informático, el escribano individualiza quién es el informático, qué hace el actor, vuelca todo el procedimiento y ya con eso más o menos quedaría más o menos integrada la prueba documental del documento. Ahora vamos a las otras, porque hay más. Dispositivo electrónico, compañero, ponerlo a disposición. Otro tema. ¿Qué hacemos con el dispositivo electrónico?
O sea, el teléfono, supónganse que generó eso. Porque hasta acá todo lindo, pero todo lo que tengo hasta acá es una copia del documento electrónico. ¿Sí? Una copia válida. ¿Sí? No es cualquier copia, una copia válida. Pero, ¿qué hago con el dispositivo electrónico? Puedo pedir como prueba anticipada en la misma acta que voy a hacer ante el escribano, puedo pedir que se realice ante el juez. ¿Sí? Entonces voy con el teléfono, le abro el teléfono y que el secretario certifique todo esto. También, ¿qué puedo hacer? Supónganse, yo esto les digo, hablando en teoría, ¿no? En la práctica no sé cómo lo lograría, pero bueno, también como prueba anticipada puedo hacer que el acta notarial, ¿vieron que yo dije ese acta notarial y todo ese procedimiento obligado de hash se haga ante un escribano? Pueden pedir que todo esto se haga con un perito oficial, yo aportar mi teléfono de entrada y dejarlo ahí, cosa de que eso no se toque, pedir audiencia con los jueces, que el perito haga todo esto delante del secretario y hacer lo mismo que el acta notarial, pero ante el secretario del tribunal. Me van a amar, pero no digan que les dije yo. Pero bueno, también puedo pedir el secuestro del móvil de la otra parte. Ya les digo, si tenemos los dos móviles, esto es pan comido, pero bueno, obviamente en el marco de un proceso privado es difícil que me den esa medida de secuestro. Entonces, ¿cómo puedo pedir? Ya hasta ahora estuvimos hablando de prueba documental, todo esto de prueba documental. Siempre referido, estaría dentro del ítem de la prueba documental. Puedo hablar de documentos en poder de terceros, ¿sí? Si yo no puedo, si bien el proceso civil es bastante complicado lograr que traer compulsivamente ese documento, lo que sí puedo hacer es ofrecerlo como documental en poder de terceros, pidiendo que la otra parte me acompañe el número de teléfono, email, tanto, bueno, en fin, el email, porque los dispositivos se identifican móviles con email, ¿sí? Entonces, y si no lo trae, bueno, que sea valorado como presunción en su contra, ¿sí? Todo esto, a ver si me entienden, es para ir, y si lo trae, bueno, será la pericia, porque al momento de la pericia, el perito necesariamente, les digo, ¿no? El perito va a tener que tener alguno de los dispositivos mínimos, ¿no? Es bastante raro que puedan dar fe de algo, o sea que mi dispositivo o el del otro, yo algo tengo que conseguir, ¿eh? Pero todo esto sin dispositivo, complicado. Entonces por eso puedo hacer un reconocimiento judicial. Y acá vamos a la prueba de informes, que es la más común. Acompañan la captura de pantalla, acompañan a las empresas de teléfono que digan de quién está el teléfono y de quién es otro. Está bien. Es una forma, ¿no? Pero bueno, no sirven para mucho. Bueno, a la titular tenemos que... Acá, ¿qué pasa con el tema de la prueba? Cuando yo mando oficios a WhatsApp, saquemos el tema de WhatsApp, porque WhatsApp, la empresa me va a decir, no hay, nosotros no sabemos qué pasa en otra plataforma, no tenemos ni idea, pero supónganse que trata de un mail o demás, mando oficio a Yahoo, a Facebook o donde fuera. Hay oficinas en Buenos Aires. En principio las oficinas se niegan a contestar los oficios. Entonces dicen que lo tenés que remitir vía exhorto a uno que está en Irlanda y qué sé yo, tal la historia, a uno que está en Estados Unidos. Bueno, sí se insiste con eso y logran que el juez de acá ordene que ese oficio sea contestado, ¿sí? Por la sucursal que existe o la filial en Bahía Blanca, y así sale la orden judicial. Tengan en cuenta si van a pedir esta prueba, en principio se lo tendrían que responder, ¿sí? Así que Doctora, bueno. tenemos preguntas de Puan y se tienen que desconectar. Sí. La pregunta, ¿el pendrive que se acompaña como prueba documental requiere determinados recaudos? ¿El qué? Pendrive que se acompaña como prueba documental, ¿requiere determinados recaudos? Sí, es lo que estuvimos hablando recién. O sea, si yo vuelco el contenido, ¿sí?, de ese documento electrónico en un pendrive, en un CD, en un DVD o lo que sea, y lo presento como prueba documental, y bueno, y el hash, tienen que acreditar el hash siempre necesariamente, si no, el perito informático a posteriori no va a poder hacer una pericia sobre eso. Siempre hash, sí, siempre hash. Bien. Para los fines de realizar las pericias informáticas. De Puan, ¿alguna otra? ¿Cómo se hace para encriptar algo de Instagram o Facebook? ¿Cómo? ¿Cómo se hace algo para encriptar de Instagram o Facebook? Por ahí el Yo perito. no, eso es algo que no.
Pasale el micrófono porque no escuchan de Puan. No, eso, el que no streaming. entendés, pues ya viene encriptado eso, que... No, ¿sabes lo que Deben está preguntando? ¿Cómo vos podés hacer vos unilateralmente, para hacer que pase lo mismo que en Facebook, que en WhatsApp? Claro. No, sacar el hash no. Ella lo que quiere decir que como WhatsApp te lo encripta, ¿cómo podés ser vos para encriptar algo que no sea en WhatsApp? Para que la empresa no pueda contestar ese informe. Pero decía de WhatsApp ella. A los efectos de ocultar. No. Sí. Por eso pide que no sea WhatsApp, porque WhatsApp ya está encriptado. Ya la empresa no tiene acceso. Yo no sé, no conozco. No lo hace. No se ni hace. Instagram ni Facebook. No Lo hay que forma. sí nunca podés no conseguir el contenido. Y menos en una causa laboral y civil. Claro. Digamos, sí hemos conseguido en lo que es penal cuando ya la víctima ya falleció. Ustedes también lo tuvieron con el caso de Micaela acá, nosotros con Karen, en la causa Karen. Ahí accedieron al contenido. El contenido. Pero que era de Facebook. Sí, de Facebook. Claro. Sí, no, WhatsApp imposible acceder al contenido. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, y en temas privados creo que tampoco accedes al contenido. WhatsApp y Facebook no te van a... ¿Alguna otra WhatsApp ya se pregunta, sabe, pero chicos? Facebook, Instagram tampoco, contenido. Claro, con el dispositivo. Es fundamental, chicos, aportar... a ver, ¿O no? ¿Qué puede ser? sí, Eso está bueno, porque nosotros lo trabajamos bastante. dale, a ver. Por ejemplo, lo que podemos hacer es subir el backup del WhatsApp a la nube y lo descargas con una herramienta forense y ahí ya tenés todas las conversaciones. Claro. ¿Sí? Viene cifrado, te da una llave, interactúas con el dispositivo porque cuando lo vas a desencriptar con la herramienta forense, le manda un código al dispositivo, en el dispositivo ellos nos dan el código y ya ponemos el código en la herramienta forense y ya tenemos toda esa Claro, lo que pasa es que él tiene más experiencia en lo que es el derecho penal, que por ahí desde el principio del procedimiento debería estar ya todo certificado. Nosotros, al estar hablando de procesos privados, si yo subo a la nube, bajo, saco hash, pongo, meto, toda la historia, pero alguien tiene que decir esto que hizo la persona fue... No vale que yo venga y diga, no, yo saqué el contenido, lo volqué en un DVD, obtuve el hash y acá está el número. Tiene que ser un acto reproducible. Claro, tiene que ser un acto reproducible. Pueda reproducir lo que hizo el procedimiento del perito de parte. Y con eso, Claro. con el hash lo reproducimos. Digamos, podemos reproducir todo lo que pusieron en el acta notarial, Claro. reproducirlo nosotros Pero en el nuestro tema, laboratorio. lo que les tengo que demostrar yo, lo que les quiero decir es que cuando ellos acceden a la demanda o acceden al ofrecimiento de la prueba, yo tengo que decir cómo saqué el hash. Claro. Con algo que esté autenticado. Yo no puedo decir, acá el hash es este. ¿Y qué sabe? Claro. ¿De dónde salió eso? Sí. Lo que pasa es que yo entiendo que se recomplica en materia civil y laboral pedirle al juzgado que dispongan de un perito para que lo hagan, o sea. En Sí, pero lo que pasa es que lo que yo hay lo materias que... o Sí. sea, hay materias que tienen el beneficio de litigar sin gastos. ¿Me entendés? No, pero igual, si no tenemos perito... Bueno, Bueno, hay uno. Hay uno. Y claro. Por eso lo que les digo, acá nos vamos a chocar con la problemática, los que estamos en los procesos privados, del costo que esto tiene. Bueno, yo, viste, fíjense, esto es una inversión, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno. Sí, bueno, a las compañías de teléfono y demás. Después acá yo esto se los dejo, ¿sí? ¿Qué puntos de pericia pedir en una pericial informática? ¿Cómo pedir? ¿Qué pedir? Todo eso es el perito, si ustedes le dan esa pericia, él va a entender qué le están pidiendo. Si no, no sirve así la pericia, decime los mensajes, no. Así, ¿sí? El email, todo ese dato. Y bueno, algunas conclusiones. Bueno, acá está, ahí está. Ahí yo les dejo, ¿sí? ¿Cómo se ofrecería la prueba? Documental por parte del celular, reconocimiento judicial, prueba de informes, libre oficio, bueno, EFA. Caso de los mails, correos electrónicos, bueno. Acá hay alguna jurisprudencia que tiene que ver con la admisibilidad más que nada. Todo esto queda, pídanlo y lo pueden incorporar en la demanda. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la última, Corina Iguale, ya todos la conocen, colega del foro y más que preparada. Gracias, Corina. Gracias a ustedes. No sé si alguien pone
Ah, bueno, el PowerPoint. ¿Y qué es lo que tengo que apretar? Ah, esto. Ah, perfecto. Teletrabajo internacional. Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto estar aquí. Entonces, sobre lo que les voy a hablar es sobre el teletrabajo internacional, algunas cuestiones que se presentan en este ámbito desde el punto de vista del derecho internacional privado, y una de esas cuestiones es el cumplimiento normativo. Pero antes de eso vamos a hablar de algunas otras cuestiones que se presentan en esta modalidad de trabajo cuando se lleva a cabo de modo internacional. Una definición que acá les puse de teletrabajo, que es una forma de trabajo surgida como consecuencia de la aplicación al mundo laboral de las llamadas nuevas tecnologías de la información y de las nuevas exigencias de los mercados a las empresas y a la actividad económica en general. En realidad se puede encontrar varias definiciones sobre teletrabajo. Sí, lo que tienen en común la mayoría de las definiciones, o lo que se puede extraer de la mayoría de las definiciones que uno puede leer sobre teletrabajo, es que es una manera flexible de trabajo, en la que intervienen las nuevas tecnologías y que, como les decía, es una modalidad, no es una forma diferente de contrato de trabajo. Y como les decía, que están presentes las nuevas tecnologías. Acá les puse, forma flexible de organización del trabajo, actividad del trabajador, sin la presencia física del mismo durante una parte importante del horario laboral, en la sede del empleador en la que intervienen las tecnologías. Le leo porque en realidad creo que es muy difícil cuando uno está en el público, escuchar a quien habla y leer a la vez la diapositiva si no dicen exactamente lo mismo. Entonces acá tenemos esto, sin la presencia física del mismo en el establecimiento del empleador. Esa es una característica del teletrabajo. Podría ser que una persona realice una actividad para el empleador, y que no sea en la sede o en el establecimiento principal, pero sí en otro lugar del empleador. Y eso entonces no se considera teletrabajo. Cuando se habla de teletrabajo, se habla entonces de un trabajo a distancia. Algunas cuestiones que pueden llegar a analizarse, en realidad hay diversas cuestiones y muchas más uno puede agregar cuando se habla de teletrabajo internacional. Cuando hablamos de teletrabajo internacional, estamos entonces hablando de una modalidad de contrato de trabajo en la que interviene algún elemento extraño al derecho local, según algunas definiciones de contrato internacional, o también cuando la causa tiene elementos relevantes que se vinculan con más de un ordenamiento jurídico. Algunas de las cuestiones que brevemente voy a mencionar como problemas jurídicos del teletrabajo internacional es el de las calificaciones, el de la diligencia del teletrabajador, la protección de datos personales, el acuerdo de teletrabajo y en último término el cumplimiento normativo y el código ético. Acá les puse una definición de teletrabajo internacional, es un poco lo que les había dicho, les había adelantado. Pasamos a la siguiente. Ahí. Uno de los problemas entonces que les había adelantado era el problema de las calificaciones. Recordemos que cuando en el ámbito del derecho internacional privado hablamos de calificaciones, hablamos de definir. Y, hasta ahí es algo muy sencillo, definir el término de una norma, de un punto de conexión. Pero en realidad es un poquito más complejo si nosotros todavía no tenemos definido a través de o a partir de cuál ordenamiento jurídico vamos a hacer esa definición. Y de eso se ocupa el problema de las calificaciones. Algunas preguntas que entonces acá les puse: ¿cuándo estamos ante un contrato de trabajo? Si nosotros no sabemos aún
¿A partir de qué ordenamiento jurídico vamos a definir el contrato de trabajo? Bueno, primero tendremos que definirlo, decidirlo, cuál va a ser el ordenamiento jurídico, a partir de distintos sistemas. Un sistema, por ejemplo, que se utiliza mucho es el de la Lex Causae. ¿Qué es el sistema de la Lex Causae? La ley Causae sería aplicar la ley que rige al acto jurídico. Otro sistema podría ser el de la Lex Fori, decir, bueno, calificamos según la ley de fondo del juez que entiende la causa, que no necesariamente ese juez va a aplicar el derecho de su país, sino que posiblemente tenga que aplicar derecho extranjero. Pero como les decía, un sistema que se propone bastante es el sistema de la Lex Causae. En el Código Civil y Comercial, cuando hablamos de derecho internacional privado, disposiciones de derecho internacional privado, no se indica ningún sistema sobre calificaciones, y en el anteproyecto se mencionó que eso quedaba librado a la jurisprudencia y a la doctrina. Entonces el problema de las calificaciones se reduce a decir cuándo estamos ante un contrato de trabajo, y para eso vamos a tener que ir al ordenamiento jurídico que es el indicado para calificar el contrato de trabajo. ¿Cómo se caracteriza la dependencia? Suponiendo que el ordenamiento jurídico indicado tenga como carácter determinante del contrato de trabajo a la dependencia, bueno, a ver si hay una calificación de dependencia. Y otra cuestión que podría ser necesaria a los efectos de la calificación es cómo se califica el domicilio. Entonces, a partir de qué ordenamiento jurídico vamos a ver qué es domicilio. ¿Por qué? Porque en el teletrabajo en general y también en el teletrabajo internacional, el domicilio es un eje relevante. ¿Y por qué es relevante? Porque muchas veces el teletrabajador cumple su trabajo en su domicilio. No necesariamente el teletrabajo se cumple en el domicilio del teletrabajador. Aclaremos que el teletrabajo no es trabajo a domicilio. Bueno, acá les decía la importancia del domicilio del teletrabajador, y sobre el particular, bueno, ya les dije que es importante saberlo, pero además en el domicilio del teletrabajador, cuando él cumple su débito laboral en ese lugar, entonces se presentan distintas situaciones. Por ejemplo, no sé, todo lo que es higiene y seguridad en el trabajo, todo eso se sigue manteniendo en el teletrabajo. Por lo tanto, el empleador tendrá que verificar si las condiciones de trabajo, cuando hablamos de teletrabajo en relación de dependencia, si cumple con las condiciones de seguridad e higiene. Para eso podría haber visitas presenciales por parte del empleador y previa, por supuesto, previo acuerdo sobre cómo van a ser las visitas del empleador. También sobre el particular, bueno, podría decir el domicilio del teletrabajador puede ser relevante, porque muchas veces el empleador, cuando suministra distintos elementos para que cumpla el teletrabajador su débito laboral, tiene que estar el teletrabajador tiene que, por su parte, cuidar esos elementos, y entonces, suponiendo que hubiera familiares, hijos, bueno, en la casa, él es responsable de eso. Aclaro esto porque muchas veces cuando se habla del teletrabajo, una de las primeras cosas que se dice es que es una modalidad flexible de trabajo que permite que muchas personas que no pueden salir de su casa para trabajar, porque tienen hijos menores a cargo, por distintas otras situaciones, puede trabajar. Bueno, también la importancia del domicilio en el teletrabajo es por, bueno, lo que les decía, las visitas que puede llegar a hacer el empleador, o la facultad de control, o las directivas dadas, cómo las daría, cómo también se tendrían en consideración, bueno, todas estas cuestiones, y bueno, básicamente quería acordarme de algo que se me iba, volvió, lo pesqué. Y otro tema también muy importante, que no necesariamente es en el teletrabajo, creo que todos los que estamos aquí, aunque no trabajemos, no seamos teletrabajadores, creo que de algún modo lo sentimos, no quiero decir lo padecemos, pero bueno, lo sentimos, y es el derecho a la desconexión.
Entonces, a partir de qué modo, entonces, el teletrabajador va a quedar desconectado. Ya hay algunos convenios colectivos, por ejemplo en Francia, en donde se reconoce el derecho a la desconexión. Otra cuestión interesante en cuanto al acuerdo de teletrabajo es, que se aconseja que se firme un acuerdo de teletrabajo en donde se fijen todas las pautas, todas las condiciones, algunas de las cosas que les he adelantado, el cuidado que tiene que tener, entonces, como les decía, el teletrabajador en cuanto a los elementos que le entreguen. En cuanto a naturaleza, la naturaleza del acuerdo de teletrabajo sería una naturaleza contractual, porque se considera que no modifica el contrato de trabajo, solamente lo complementa. Si recordemos que cuando hablamos de teletrabajo, aunque sea nacional o local, digamos, o internacional, es una modalidad de trabajo que puede ser revertida. Bueno, acá tenemos algo más sobre acuerdo de teletrabajo, lugar físico, provisión de los equipos, como ya les había mencionado, y esto también lo había mencionado, las facultades de control y supervisión. Y otra cuestión es el cumplimiento normativo. Bueno, ¿qué es el cumplimiento normativo o compliance? El cumplimiento normativo es una serie de reglas que pretende cumplir una empresa con la finalidad de mantenerse indemne de los riesgos y quedar a salvo de su reputación. Generalmente se establece un código ético, ese código ético, o a veces también código de conducta. En realidad, una cuestión es código ético, otra cosa es código de conducta, porque código ético habla de valores, código de conducta habla de forma de conducirse, pero muchas veces dentro del código ético existen estos dos tipos de normas. Y a veces encontramos, mirando en la web distintas empresas, podemos encontrar distintos códigos éticos que le dan un nombre u otro. ¿Cuál es la naturaleza del código ético? Bueno, la naturaleza es contractual. A ver si puse acá alguna preguntita. No. Entonces la desarrollo yo. En cuanto al código ético, uno podría preguntarse lo siguiente. Pensemos en una situación en la cual un teletrabajador trabaja en un país diferente al de la sede de la empresa, que la empresa es la que crea ese código ético o esas normas de conducta. La pregunta que podemos hacernos es la siguiente. ¿Podría imponérsele al teletrabajador el contenido de estas normas de conducta? Si lo tomamos como que el código ético es de naturaleza contractual, podríamos decir sí. Pero también podría ser que esas normas de conducta o esas valoraciones que tenga el código ético o código de conducta, según como se le llame, tenga algunas disposiciones que de algún modo conculquen la dignidad del teletrabajador. Y entonces, esto dicho de modo incorrecto, pero igualmente lo digo un poco para ser más ejemplificativa, ¿podría otorgársele naturaleza extraterritorial a normas creadas en otro estado? Bueno, la respuesta entonces, si consideramos al código ético como una norma contractual, sí. Pero como les decía, si llega a conculcar normas que tienen en consideración la dignidad del trabajador, donde normas que son propias del estado en el cual el teletrabajador lleva a cabo sus tareas, entonces, aun cuando ese código podría alguien interpretarlo como que forma parte del contrato de trabajo, no debería ser aplicado. Y se aplicarían, por ende, las normas territoriales del estado donde se lleva a cabo el trabajo. No sé si he sido clara sobre esto. Bien, y vamos para adelante. Y para ir finalizando, esto es un breve pantallazo, entonces, como les decía, sobre distintas cuestiones. También, cuando hablaba del deber de diligencia, si el deber de diligencia es considerado como una exigencia contractual, entonces se va a aplicar a el incumplimiento del deber de diligencia
las normas que rigen al contrato de trabajo. Y para ir finalizando, acá puse cuestiones vinculadas con la ley aplicable en el teletrabajo internacional. Una cuestión, volvemos al tema de las calificaciones, calificar el lugar de cumplimiento. ¿Para qué vamos a necesitar calificar el lugar de cumplimiento? Bueno, porque podríamos pensar que el lugar de cumplimiento va a ser el que indique la ley aplicable al contrato de teletrabajo internacional. Por eso vamos a tener que tener una idea de qué es lugar de cumplimiento. Y en cuanto al teletrabajo internacional, no es tan claro. Yo tengo una posición, pero no todos pueden compartirla. Yo considero que el lugar de cumplimiento es donde el teletrabajador realiza su tarea. Otros consideran que el lugar de cumplimiento es donde recibe los efectos de su tarea. Y ahí entonces estaríamos cambiando el concepto de lugar de cumplimiento y por ende la ley aplicable al contrato de trabajo. Yo lo veo como el lugar en donde el teletrabajador desarrolla su tarea, porque al considerar que es una parte débil del contrato, entonces tiene que verse de ese modo. Pero no todos están de acuerdo. Como les decía, bueno, esto es en cuanto al lugar de cumplimiento. En dos palabras le digo cómo es el sistema de contratos internacionales y que es aplicable al contrato de teletrabajo internacional. Es el siguiente: en el Código Civil, en nuestro derecho de fuente y en nuestro derecho internacional privado de fuente interna, tenemos el artículo 3 de la Ley de Contrato de Trabajo, que dice que el contrato de trabajo se va a regir por la ley del lugar de cumplimiento en tanto el contrato se cumple en Argentina. O sea que si tenemos un contrato de trabajo que se celebra en Argentina pero se cumple en otro país, queda fuera de esta normativa del artículo 3 de la Ley de Contrato de Trabajo. Por lo tanto, habría que aplicarse las normas sobre contratos internacionales que están en el Código Civil y Comercial. El problema que yo advierto sobre el particular es que las normas sobre contratos internacionales, las normas en general sobre contratos internacionales, tienen como estrella la autonomía de la voluntad. Se puede ejercer la autonomía de la voluntad para decidir la ley aplicable y la jurisdicción competente. Sobre el particular, considero que no debiera ser así, que debería ser considerado de otro modo. ¿Por qué? Porque la autonomía de la voluntad en materia laboral debe ser restringida, es restringida en el ámbito local. O sea, cuando hablamos de local no hablamos de Ciudad de Bahía Blanca, sino hablamos de el contrato que se celebra y se cumple en Argentina, y por ende debiera sí ser considerado en el ámbito internacional. Cumplí 20 minutos rigurosamente. No, sí. Tengo una pregunta. Por ahí lo dijiste, pero bueno. A ver, sí. Está un poco dispersa. Respecto de la ley aplicable, digamos, el lugar de cumplimiento. Sí. ¿Dónde se supone que un contrato de trabajo, una forma de organización del trabajo, que es teletrabajo, se cumple, digamos? En un contrato de trabajo y no teletrabajo, es donde el empleado cumple con su débito laboral. Sí, sí. Pero no trae inconvenientes porque porque no tenemos este problema que existe en el teletrabajo internacional, en donde hay un cumplimiento a distancia. Claro. Entonces, a distancia y por ahí en varios lugares, porque yo con mi computadora puedo teletrabajar por supuesto, en diferentes lugares. Cuando es una situación así, trabajo que se va haciendo en distintos lugares, y no es el del domicilio del teletrabajador, entonces yo propongo que se tome como lugar de cumplimiento el lugar del domicilio del teletrabajador. Es una solución que además es protectorio, está bien. Es protectoria, está y bien. además puede tener asidero en lo que dice el Código Civil y Comercial, y también en lo que podría haber dice dicho el lugar del domicilio del empleador, pero está bien, bien. Fuiste protectoria. Claro, no todos están de acuerdo con esto, pero yo sí. Y no, me imagino que no, pero está bien, el domicilio del trabajador, perfecto. Está bien. Bueno, no sé Gracias. si una... ¿Alguna pregunta? ¿Muy clara? Gracias, Corina. Bueno, muchas gracias a los valientes que aguantaron hasta el final. No es fácil, fueron 6 horas.
completitas. Lo que quería decirles es invitarlos a participar todos los primeros miércoles de cada mes. El Instituto de Derecho Informático y TIC se llama, así lo bautizamos. Somos hasta ahora, si no me equivoco, 8, 9, 10 en total. Que estamos teniendo cierta continuidad en las reuniones y esperamos que este sea el primero de muchos encuentros. Este fue de una manera multitema, multifacético, pero esperamos que en lo sucesivo los talleres, pensamos en hacer talleres para analizar fallos de la Comunidad Económica Europea. La Comunidad Económica Europea tiene normas de seguridad en materia informática y el propio Zuckerberg ha alentado a adoptar al mundo normas como las de la Comunidad Económica. Entonces, ellos tienen fallos muy interesantes que se pueden abordar como una especie de presagio antes de tener ese marco legal. Y después también tenemos pensados algunos talleres sobre cibercrimen y más específicos. Este fue, como digo, multitema. Así que los esperamos a todos. Muchas gracias por estar acá. Estamos re felices, re contentos todos los del instituto. Olvidé hoy comentarles que el Colegio de Magistrados, de hecho hubo varios funcionarios, hizo un aporte interesante en la organización. Así que dejo dicho, gracias. Gracias a todos.